generaría un incremento poblacional directo, pero sin contar con cuántas de ellas son viables. Por lo cual, ese mismo concepto se amplió a determinar lo que es un aumento de células viables. ¿A qué se refiere la diferencia entre uno y otro concepto? Debido a que no todas las bacterias, no todos los microorganismos, después de un proceso de reproducción, vienen a ser viables, así como en el caso humano. ¿Cuántos serían viables? Aquellos que tienen capacidad reproductiva. Pasen, adelante. Y todavía descartar de los que tienen capacidad reproductiva los que se quieren reproducir y los que no quieren reproducirse, que actualmente ya también tenemos un buen porcentaje que están cambiando esa situación. Entonces, la viabilidad intervendría en la capacidad que tienen de generar una reproducción exitosa. Eso recién se contaría con el crecimiento bacteriano. Otra forma también de definir el crecimiento bacteriano es considerar su incremento en biomasa. ¿Y qué es la biomasa? La biomasa es el conjunto de células y que va a generar un volumen determinado que es factible de ser medido. Podemos pesarlo incluso, y en algunos casos es necesario poder definirlo. Adelante, adelante. Nosotros muchas veces observamos el crecimiento en estas estructuras. ¿Cómo se llama cada una de estas estructuras? Colonias, ¿no? O también se les dice unidades formadoras de colonias. Y estas estructuras aparecen después de un sembrado por aislamiento. ¿Qué quiere decir? Que yo tomo el asa, coloco acá el inóculo, digamos, y empiezo a hacer un rayado, un estriado, un frotis, como ustedes lo hayan entendido de mejor manera. ¿Y para qué hacemos ese rayado? ¿Para qué hacemos todo ese dibujo? ¿Cuál es el objetivo de hacer ese dibujo? Dispersar, ¿no? El fin es de que las células estén lo más aisladas posibles. Por eso se llama aislamiento, para que puedan distinguir las unas de otras. Por ejemplo, acá tenemos muchas muy juntas, entonces yo no sé cuántas habrá habido y cada una ha generado su propia colonia. En cambio, acá están mucho mejor aisladas, ya están mucho más separadas, y ahí sí puedo distinguir cuál es cuál. Es más, en esta fotografía se puede notar diferentes especies incluso. Vemos que unas tienen unas colonias un poco más grandes que las otras, incluso tienen colores distintos, lo cual, en cuestión a microorganismos, si vemos colores distintos, si vemos tamaños distintos, no es que sea más chiquita. Ah, no, le falta crecer todavía, está bonito. No, todos pasan por el mismo tiempo, entonces si han pasado al mismo tiempo, todos deberían estar aproximadamente al mismo tamaño. Y si no están, es que no es la misma especie. Por eso es que en sus prácticas se estudia lo que son características culturales, o sea, características de las colonias, características de los cultivos. Entonces, esta es distinta de esta amarilla y es distinta de esta pequeña que es puntiforme. ¿Eso expresa también crecimiento bacteriano? Sí, expresa también, porque cada una se asume que es una bacteria aislada y que se ha reproducido, se ha multiplicado muchas veces para generar su propia colonia. El ciclo celular bacteriano es muy similar al ciclo general que tiene cualquier célula. Tenemos un periodo pre-replicación, un periodo de replicación y un post-replicatorio donde se realizaría la reproducción. La diferencia que existe en el ciclo celular es la forma en la cual se presenta su ADN. Bueno, eso lo vamos a ver creo que en un par de diapositivas más adelante. Pero otro término que necesito para poder trabajar es el tiempo de generación. ¿El tiempo de generación a qué corresponde? A ver, ¿qué es el tiempo de generación? Hola, ¿cómo estás? Pasa. Buenos días. ¿Qué sería el tiempo de generación? De dividirse, ¿no? De generar una división, de duplicar su población.
de producir una nueva generación. ¿Cuánto tiempo demora un individuo en generar células hijas? Este tiempo de generación, a ver si avanza esto, ya. Es un intervalo que ocurre desde la formación de dos células a partir de una célula. Y hay un tiempo definido, un tiempo específico por especie, hay un tiempo específico por microorganismo. Por ejemplo, los más típicos, lo que siempre encontramos en los libros, hasta en los libros del colegio, es que dicen que las bacterias se pueden reproducir cada 15 minutos. Ya, eso está basado en un tiempo específico, que es el tiempo de reproducción de Escherichia coli. Y también depende de su medio de cultivo. No solamente es cuestión de la especie, sino depende de dónde esté. Si su medio de cultivo es el que corresponde, el más adecuado, sí va a tomar esos 15 minutos. Si su medio de cultivo es de repente un poco adverso, un poco selectivo, de repente va a demorarse un poco más. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada 15 minutos esta bacteria va a generar una replicación, va a generar una duplicación de material genético y va a dividirse generando dos nuevas. Entonces, si yo tengo una bacteria, un organismo que se divide que tiene un tiempo de generación de 30 minutos, quiere decir que a la media hora, teniendo una sola célula, voy a tener dos, ¿no? A la siguiente, 4, 8, y así sucesivamente. Y miren que a pesar de que parece una escala muy leve, solamente duplicar, esto avanza bastante rápido, porque es exponencial, como dice su compañero, ¿no? O sea, mientras tengamos nutrientes, esto va a seguir avanzando, 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 y ven que a las 5 horas ya tengo 1024 células. A las 10 horas ya supero el millón. Y así sucesivamente. Por eso es que nosotros, cuando pedimos incubación, ¿cuánto tiempo usualmente le damos? 24 horas. 24 horas. Y con 24 horas de sobra vamos a tener microorganismos que analizar. Si ya a las 10 horas hay un millón, a las 24 horas, si es que hacen la progresión, va a haber una cantidad enorme. Y esto que estamos considerando una célula que está reproduciéndose cada media hora. Si fuera cada 15 minutos, el tiempo hubiera avanzado mucho más. Bueno, mucho más. En Escherichia coli, el medio más adecuado es el medio con glucosas. Ahí trabaja cada 17 minutos. Y ahí tenemos diferentes. Bacillus megatherium, y va cambiando, va aumentando. Fíjense, Mycobacterium tuberculosis. Tiene un medio ya definido, puede ser el Jensen o Gago, y tiene un tiempo de duplicación o tiempo de generación de 762 o 932 minutos. ¿Cuánto es eso? A ver, en horas. Ahí me miran y ya pues sacan el cálculo. 12 horas. Ya, más o menos 12 horas. ¿Sí? A ver, 900 entre 60. 15, ¿no? Ya, sí, me medio raro el cálculo. Dije, o sea, como 15 horas y media todavía puede demorarse. Es un montón, se demora bastante. Sí, es cierto, se demora bastante. ¿Y por qué afecta tanto a la gente si se demora en duplicar su población? Porque justo también esa es una estrategia de establecimiento dentro de un individuo, de colonización. El tiempo de duplicación, que es tan lento, hace que el sistema inmune no lo detecte tan rápidamente. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo, hola, pase, ya. Si yo estoy viendo ahorita una célula acá, y en el rato que estoy viendo, se duplicó. Espérate, de nuevo. Estoy mirando un ratito y de nuevo se duplica. No, este se está replicando demasiado rápido. Hay que mandar una alerta, hay que mandar una señal. Inmediatamente vean y controlen esa población. En cambio, si tengo uno que se demora como sus 15 horas, puede ser que el sistema inmune esté esperando a ver si se replica, y ya como ustedes
Empieza a cansarse, empieza a aburrir, se agarra, saca el celular, se pone a jugar, voltea y que no había una sola celular, porque hay dos ahorita. Bueno, de repente he mirado mal. Entonces sigue dejándolo pasar y ese tiempo de replicación tan lento hace que pase, digamos, más disimuladamente, genera menos alerta y se puede establecer de manera más eficiente, como una estrategia en la cual ese tiempo de demora le sirve para seguir estableciéndose. Y ahí vemos que, como les dije, los tiempos de duplicación van variando, van cambiando en cada uno. Todo esto siguiendo esta famosa curva, que de repente la han visto más de una vez, que es la curva de crecimiento. Bueno, se ha colocado bacteriano porque es el que más utilizamos, pero se puede aplicar a prácticamente cualquier organismo. ¿Qué consideramos acá en esta curva de crecimiento? Que tenemos un organismo que es capaz de duplicarse y se establece con un punto inicial de una sola célula. ¿Listo? Segundo aspecto, lo coloco en un medio cerrado. O sea, no le doy nada más. Digamos una placa de cultivo, una placa Petri. Coloco la placa Petri con 15 mililitros de agar y nada más. Le estoy dando todos esos 15 mililitros para él. ¿Listo? Entonces, ¿puede seguir toda esta curva de crecimiento? Claro que sí. Tenemos 4 fases. La primera etapa, tengo la célula solita acá y entro en una etapa lag. ¿Qué significa lag? Latencia. A ver, no se hagan los disimulados. Ustedes juegan varios videojuegos. ¿A qué se refieren cuando dicen que se ha lagueado? ¿Qué es lag? No te mueres. Un retardo, ¿no? Demora, ¿no? Entonces, un tiempo de retardo. ¿Y por qué se retarda tanto? Porque la célula no es así, no se raya tanto como ustedes, que apenas llegan, conocen a alguien, se reproducen y ya comenzó todo. Esta célula siquiera empieza a ver su medio ejecutivo. Muy bien, a ver cómo está este lugar, qué temperatura tiene, qué sustancias tengo para alimentarme, qué carbohidratos hay, y empieza a activar sus rutas metabólicas. ¿Por qué? Porque las bacterias tienen todo un conjunto de rutas metabólicas que les van a servir para sobrevivir. Porque las bacterias no necesariamente, aunque algunas sí, se establecen en un solo medio. Buscan donde caen y tienen que sobrevivir. Entonces, ¿qué tenemos acá? A ver, hay lactosa, muy bien, necesito una lactasa. Glucosa. ¿Qué más hay? Glucosa. Hay de repente triptofano. ¿Tengo triptofanasa? Sí, entonces empieza a activar todas las rutas metabólicas que necesita. Empieza a adaptarse a la temperatura en la cual está. Es el tiempo de adaptación. ¿Listo? Una vez que ya se ha adaptado, ya está bien establecido en el medio del cultivo, recién empieza a duplicarse, a reproducir. Entonces entra en una fase exponencial. Ya, ahí se aplica directamente ya el crecimiento 2, 4, 6, 8, y así sigue avanzando. En esta etapa, ¿también habrá alguna célula que muera? Sí, puede ser que algunas no sean tan viables, por eso les hablé al inicio de viabilidad, y algunas van a morir, pero la tasa de muerte es tan pequeña que no supera la tasa de reproducción y sigue avanzando. Ahí tenemos una línea que dice crecimiento teórico. ¿Puede seguir todavía esa línea? Sí, puede seguir. De hecho, cuando se trabaja en microbiología industrial, se procura seguir esa línea. Pero cuando trabajamos en la parte médica, procuramos continuarla por la fase estacionaria. En la fase estacionaria, la reproducción se equilibra con la muerte. O sea, tanto se reproducen como los que empiezan a morir. ¿Y por qué van a morir tantos? ¿Por qué se establece ahí? Porque ya también hay tantas células que empiezan a producir ¿qué? Escasez de recursos. Ya, ¿qué más? No hay espacio. Sí, no hay espacio. Competencia, bueno, sí, intraespecífica puede haber. Competencias. ¿Qué pasaría si yo los dejo acá a ustedes encerrados? Sí, así. Ya, a toditos. No, Les cierro la puerta y los empiezo a chequear cada año, a ver cuántos van quedando. Desnutridos. ¿Se reproducen? Sí, se puede reproducir.
Ya se están mirando entre uno y otro. Ya, está bien. Se reproduce. No creo que sea algo tan raro, ¿no? No, ya se ríen nomás el primer, segundo día, ya el tercer día se están correteando entre ustedes como pututos, ¿no? Ya. No, ya empiezan a reproducir bien. Pero, ¿qué más puede ocurrir? Que empiezan a acumularse desechos. Nosotros eliminamos sustancias que no nos sirven a nosotros y que son tóxicas para nosotros. ¿Qué sustancias eliminamos? Por ejemplo, cuando respiramos, nosotros ¿qué eliminamos? CO2. No nos sirve para nada. A otros organismos sí, a las plantas. No, yo no tengo. Pero nosotros no. Y si se nos acumula el CO2, empezamos a morir. Ya han hecho física, ¿no? Entonces, todas las sustancias de desecho se empiezan a acumular y también eso va a influir en el crecimiento. Y vamos a entrar en una fase estacionaria. Y después, aún así va a haber reproducción. Entonces van a seguir acumulándose los desechos. Hasta un punto en el cual va a haber un colapso, un declive. Y van a empezar a morir. Porque ya también se está acabando todos los nutrientes. Y recuerden que era un medio cerrado, no le estoy agregando nada más. Solo tiene sus 15 mililitros de gas. Y los desechos también se están acumulando. ¿Todavía hay reproducción? Sí. Todavía va a haber reproducción. Pero ya se van a morir y la tendencia es llegar de nuevo a cero. Entonces sigue toda esa curva. Esa es la curva de crecimiento. ¿Y eso se puede observar? Sí. Nosotros tenemos los tubitos. En la fase lab, el tubito sigue clarito, transparente. Cuando empiezan a reproducirse, se pone. ¿Cómo se pone? Turbio, ¿no? Se genera turbidez. Pasa a la fase estacionaria y ya vemos que empieza a aparecer un sedimento. Un poquito de las células se están viendo, se están yendo hacia el fondo. Y entramos a la fase de muerte y se está acumulando la cantidad de células muertas ahí en el fondo. Muy bien, bueno, esta es otra forma de verla. Voy avanzando porque si no se me hace corto el tiempo a mí también. Y entramos en sí a lo que es la reproducción bacteriana. La reproducción bacteriana implica un proceso de replicación del ADN. En el caso del ser humano y otros organismos eucariontes, esta replicación del ADN es mucho más compleja. En el caso de bacterias tenemos que su ADN es circular. Entonces, al ser circular, tenemos que abrirlo, tenemos que separarlo. Y esta apertura es lo que se llama una burbuja de replicación, donde se generan horquillas de replicación para estirarlo y separamos las dos cadenas originales para generar unas nuevas cadenas y duplicar el material. Horquillas. Ahí está, digamos, un poco más detallado. Se va abriendo. Esta es la horquilla de replicación. Se va abriendo y tenemos una cadena que va avanzando en síntesis, esta, que va avanzando en síntesis continua. En dirección, ¿cuál es la dirección que utilizan? 5', 3'. Y la otra está al revés. No puede avanzar de esa manera, entonces se hace un truco, se va avanzando por partes. Y luego lo pego con tris, uno por uno. ¿Y qué tris se utiliza? Un ADN de polimerasa. y gas es la que se utiliza. La polimerasa es la que va agregando nuevo material. La polimerasa es la que genera esos extractos. Sí, pero también genera los nuevos componentes, lo que completa las que la ligasa. Y luego se genera una citocinesis. Todo esto es aparentemente bastante sencillo. Entonces, existe una diferencia en el proceso de replicación entre eucariontes y procariontes. Por ejemplo, en los procariontes solo nos basta tener un solo origen de replicación, un ORIC, ¿no? Que es el punto donde empezó a generarse la horquilla de replicación. En cambio, en los eucariontes se tienen que generar muchos orígenes de replicación. ¿Por qué? Por si falla porque es más uno. grande y más material. ¿Cómo sabemos que hay más material? ¿Cuántos cromosomas tiene, digamos, E. coli? Uno. Usualmente tienen uno. Pueden tener también dos o Usualmente tres. las bacterias tienen uno solo. ¿Cuántos cromosomas tiene usted? ¿Ah, sí?
Es 46. cromosómica. Ah, ya, ahora sí, sí te creo. Ya, 23 pares sí. 23 nomás, ya. Ah, ya. Y se habló de la señorita, ¿qué pasaba? ¿No? 23 pares sí te creo. Ya, entonces, al tener 23 pares necesito mucho más. Y todavía los cromosomas que tiene el humano son más grandes en cuestión a cantidad de ADN, ¿no? Tienen mucho más. En cambio, estos tienen mucho menos, no por eso llegan a ser menos complejos. Los eucariotes tienen histonas que se van a incorporar. En cambio, los procariotes no aparecen estas histonas, salvo en algunas arqueas que tienen no histonas, sino lo que se llaman proteínas similares a histonas. Los fragmentos de Okazaki son menores en eucariotes que en procariotes. De hecho, los eucariotes no necesitan tener fragmentos de Okazaki tan grandes. Pueden generar fragmentos más pequeños debido a que tienen más ADN polimerasas. ¿Cuántas ADN polimerasas hay en los eucariotes? 3. 5. ¿Viste tu cambio? En los procariotes solamente tienen 3 tipos. Si tienen 5, los procariotes son más veloces, más rápidos, debido a que necesitan ser veloces. Si van a estar esperando hasta pasar toda la hebra de ADN que tiene el ser humano, va a demorarse un montón. Y no es el que tiene más ADN todavía de los organismos, hay otros organismos que tienen más todavía. Entonces no resulta conveniente, necesita tener más flexibilidad y más velocidad en esos puntos. Entonces tiene sus diferencias, tiene su practicidad, lo cual hace más veloz algunas de las síntesis que otras. Ahí pensé que estaban preguntando. Pregunten nomás. Ya. Ahora sí, vamos a empezar a modificar toda esta situación. Hasta ahí está parecido. La única diferencia es que la reproducción es por un método denominado fisión binaria. Básicamente. Porque no es el único método reproductivo que utilizan las bacterias. Nosotros hemos aprendido en el libro del colegio, de la academia, las bacterias se reproducen por fisión binaria y listo, las fijamos. Ya, Es porque no es el no es el único método, tienen varios. Hay algunas que son capaces de generar estimulación, unas que generan la toxoforas, la quemación, entre otros tipos de modificación. Pero eso digamos que ya es cuestión de ver la mayor profundidad. Como se quede en posición binaria, suficiente. ¿Listo? De una salen dos. Salud. Tiene ADN el cual te lo puede pasar por así decirlo. Ahora, Ya me acordé. ¿qué es el intercambio genético? Toma, yo te paso esto. Toma. Combinación de material genético. ¿Tú puedes hacer intercambio genético? No, sí podemos. No, sí. A mis hijos. No, Hola. no es Depende con quién. Sí, es correcto. Es correcto, depende con quién. Sí, está bien. Al fin alguien que sí piensa y siquiera mira con quién se va a juntar. Ya acá uno está mirando con cariño a su compañera. No sé por qué ya los chicos se están mirando entre ellos, pero bueno, ya. Ahí no se va a poder ni porque se miren tanto. ¿Ah? El intercambio genético, como dice, es la recombinación genética, producida por la variación que tiene cada uno de nuestros gametos. Los gametos que produce cada ser humano, por más que sean del mismo ser humano, no son iguales, ¿no? Ustedes ya han hecho eso en biología molecular o algo, biología molecular o algo así, ¿no? Virtualmente, pero igual. Querían hacerlo práctico. Bien chistoso todo. Entonces, los gametos son producto de qué proceso? A ver. Meiosis. Y la meiosis no es ecuacional. Se generan 4 gametos diferentes, ¿no? Por lo menos en el varón se generan 4 espermatozoides y cada uno es genéticamente diferente. Tiene toda una variación. Y solamente hablando de una sola meiosis. Cada meiosis que ocurre a nivel del testículo va a tener
4 diferentes y va a tener un montón de variables. Yo les digo, cada espermatozoide tiene que ser diferente. Y los óvulos también. Sí, pero solamente se Producto de la ovogénesis solo sale uno a las finales. Sí, pero eso no quiere decir que ese uno sea igualito al siguiente uno que va a salir de la siguiente ovogénesis y al siguiente uno. También son totalmente distintos. Tienen toda una variación entre todas las opciones que tienen ustedes. ¿Y cuándo ocurre, cuándo es efectivo eso? Cuando ocurre la fecundación, ¿no? Ya de los, no sé, del millón de espermatozoides que sale por ahí, y todavía son mucho más, se junta con uno de todos los óvulos, el que le ha tocado al azar en esta ocasión. Entonces, las características que salen de uno y otro se terminan uniendo en el cigoto y se genera ¿cómo se diría? El embrión, el feto, el niño, o como dicen los ginecólogos, el producto. Así que todos ustedes se han llamado producto en alguna vez. ¿Listo? Y evidencia de eso es lo que les dicen las tías, las abuelitas, las mamás. ¡Ay, mírenlo ahí! Tiene los ojos de su papá, tiene la nariz de su mamá, las orejas del vecino, no sé por qué, pero tiene todo eso. Y en realidad es notorio, ¿no? Fenotípicamente miramos y a todos les han dicho, tienes tal cosa de tu papá, tal cosa de tu mamá, ¿no? Tienes hasta la billetera de papá, ¿no? Entonces todo eso van a mirar. Pero nosotros solamente podemos hacer intercambio genético vertical. Sí. ¿Qué quiere decir vertical? Solo de padres a hijos. Solo el padre es ahí. Solo en descendencia, nada más. Sí. Pero tú que estás mirando con envidia a tu compañero, por más que lo mires y lo ves que está con los ojos verdes, es todo simpaticón, tiene las orejas paradas en punta, parece elfo, y tú quieres eso, por más que lo mires, lo mimes, lo toques, todo lo que quieras, no vas a poder obtener ninguno de esos caracteres. Pero las bacterias sí pueden. Eso se llama intercambio genético horizontal. Nosotros solo podemos hacer vertical, ellos sí pueden hacer horizontal. Entonces, bacterias ya formadas, digamos, que puede decir adultas, maduras, pueden adquirir características tomadas de otras bacterias congéneres, sin necesidad de que haya habido una afinidad genética, una afinidad directamente fenotípica. Pueden tomar carácter de uno y del otro. Y tienen sus mecanismos para poder hacer eso. Entonces vamos a ver sus mecanismos. Son básicamente 3, de ahí parten varios. Y comenzamos con transformación. El mecanismo de transformación se hace en este experimento. Es un experimento un poco antiguito, pero funciona. Y de repente alguna vez, más de una vez lo habrán escuchado. Tenemos 2 grupos bacterianos, de hecho de la misma especie, y tomamos 2 cepas. Tengo una cepa que le llamamos no virulenta. ¿Qué significa que no sea virulenta una cepa? No te mata. No causa enfermedad. Entonces, si no causa enfermedad, si yo la inyecto en un animalito de prueba, digamos acá tengo mi ratoncito, ¿le va a pasar algo? No. No. Entonces se podría decir que incluso es una comensal, ¿no? Es aprobio. ¿Qué hace? No te hace nada, come los restos de lo que tú comes y vive feliz y tranquila y en paz y armonía con ustedes. Esa es una no virulenta y nosotros tenemos un montón, ¿no? En nuestra microbiota. Ya, le inyecto y el animalito sigue vivo y sigue tranquilo y feliz. Pero en cambio, tenemos a las primas que son medio virulentas. Estas han venido de Venezuela y están medio cruzadas, ¿no? Llegan, se establecen y se empiezan a pelear con todo el mundo, ¿no? Entran, se le meten cuchillo a las otras células, las escupen, les inyectan toxinas, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a pasar? El pobre animalito se va a enfermar o finalmente se va a morir. Entonces, eso demuestra que esta segunda cepa sí es virulenta. Por eso está pintada de rojito y esta de azulito.
Pero ¿qué tal si a estas cepas virulentas, que son peligrosas, yo las someto a calor, como se supone que debemos hacer? Se supone, porque algunos no hacen eso, ¿no? ¿Qué les dicen? Cuando tienes un alimento que está crudo, hay que cocinar. ¿Para qué? Para que ocurra eso. El efecto del calor va a hacer que estalle, que muera. Si muere, estas no van a tener ningún efecto. Ay, están muertas, ¿qué cosa te van a hacer? Ya nada. Entonces, ¿cómo lo demuestro? Tomo un poco de estas cepas que han muerto por calor, las he hecho hervir y lo inyectan al ratoncito. No hirviendo, por si acaso. No le van a inyectar hirviendo, ahí sí muere de todas formas, cualquiera. Se le espera que enfríe. Esperan a que enfríe, le inyectan y el animalito va a seguir vivo, tranquilo, feliz, como que no le hubiera pasado nada, porque no le está pasando nada. No tiene nada. Pero, ¿qué tal si en este caldito, donde están los restos de las bacterias que son patógenas, que son virulentas, coloco un poco de estas células que son inofensivas, pero están vivas? Inyecto al animalito y se va a enfermar o se va a morir. ¿Por qué? Porque nosotros la reactividad Nuestros siguen siendo virulentos. se vuelven virulentos. Pasan por un proceso de transformación en el cual, si bien el ADN, los restos solitos, no tienen ningún efecto, acá hay una célula viva que va a encontrar esas herramientas y se va a volver virulenta, se va a volver peligrosa. Entonces, de lo que teníamos una cepa tranquilita y feliz, se va a volver dañina, peligrosa. Y bacterias ese muerto. Entonces, para esto requerimos que las células que van a intervenir en esta situación se consideren células competentes, o sea, sean capaces de recoger esos restos de ADN. Porque cuando revienta una célula, no es que desaparece, no es que se elimina y se acabó la situación. No desaparece totalmente, quedan restos, quedan pedazos. Hay membrana por aquí, hay ADN por allá, hay algunos ribosomas sueltos por ahí, si es que está algo entero, etc. Entonces hay algunas células que son capaces de recoger eso, ¿no? Son medio bacterias. Empiezan a recoger y lo integran. Entonces, al integrarlo, van a adquirir nuevas características de células que han muerto por esta situación. Entonces, ese proceso de transformación es relevante, sí, porque está haciendo un intercambio horizontal. Tenemos una de dos células totalmente formadas y de la que está muerta se ha recogido de ADN. Ahora, ¿dónde se ve esto? ¿Dónde se ha aplicado esto? Muy bien. A ver, consideremos acá a una persona típica que se va a pedir sus medicamentos, su antibiótico porque le está doliendo la garganta, pero como le está flojera ir hasta la posta, a pesar de que la posta está al costado de la casa, prefieren irse a Inca Pharma, que está a 10 cuadras todavía, y le preguntan al boticario, al farmacéutico: me está doliendo la garganta, ¿qué puedo tomar? Ah, podría tomar este antibiótico genérico, pero tengo este de marca que está 10 veces más costoso. ¿Ya? Ah, ya, listo. ¿Con eso me voy a curar? Sí, con eso te vas a curar. ¿Ya? Funciona la primera, pero no te dijo cuánto tiempo, o si te dice muchas veces mal el tiempo, o así te diga, digamos, el tiempo de tratamiento, muchas veces no siguen el tiempo de tratamiento. ¿Correcto? Entonces, acá tenemos un Juan Pérez que se empezó a tomar la medicina, tenía un tiempo de tratamiento, digamos, de una semana, ya para inventar. Pero ya al segundo día se siente bien, ya dejó de dolerle la garganta, y es cierto, y hay una notable mejoría, ¿no? Al segundo día. Entonces dice: ¿ya para qué? Además ya me olvidé, se me ha pasado la hora, tengo que ir a comer mi chicharrón, ya se olvidan del medicamento y lo dejan. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos eliminado a las bacterias virulentas, pero han quedado restos. Entonces, durante todo ese lapso puede entrar una nueva cepa o alguna de las cepas microbianas que tenemos nosotros, que conviven con nosotros, que son no virulentas,
puede pasar por un proceso de transformación. O viceversa, de repente yo he hecho lo contrario, de repente yo he matado a mis propias células. Me he tomado el medicamento y como muchas veces son antibióticos de amplio espectro, he arrasado con todos, pero quedan restos. Y de repente entre esos restos hay resistencia, hay algún gen de resistencia. Entra un patógeno que no era resistente al antibiótico, encuentra el gen de resistencia ahí suelto y lo integra. Y a la semana siguiente de nuevo me está doliendo la garganta, de nuevo voy, o ni siquiera voy. Ah, no, me ha dicho que esta medicina, esta pastilla funciona, empieza a tomar la pastilla, nada. ¿Por qué no funciona si funcionó antes? Qué raro. Ah, de repente pues se ha vencido, de repente hay que comprar otra cosa más, voy de nuevo al boticario y le pregunto, ¿sabes qué no está funcionando? Ah, ya, tómate esta que está 4 veces más, esta está 40 soles cada pastilla, pero sí debería funcionar. Y empiezan a jugar entre pastilla y pastilla y un mal tratamiento, por eso es que es el riesgo de la automedicación, termina generando bacterias que vienen a ser más resistentes a otros antibióticos de lo que eran inicialmente. De lo que teníamos una E. coli, digamos. Ya pasamos de la garganta al intestino. Sencilla, sensible a todo, que moría por cualquier cosa, terminamos con una E. coli muy resistente, bien difícil de eliminar y una infección generalizada, por lo cual viene a generarse un drama por un mal tratamiento. Entonces es importante este proceso de transformación. También ocurre en otras bacterias que sí se hacen patógenas con el tiempo. Transducción. ¿Qué era el anterior? Transformación. Ahora, transducción. En la transducción es importante un actor más. Un virus. A ver, ustedes ya están relacionados bastante con el concepto de virus desde la pandemia, ¿no? Un virus no se considera un organismo vivo, pero sí tiene mucho que ver con los organismos vivos. Un virus es un parásito obligado, pero es muy específico. O sea, ¿hay virus que afectan al ser humano? Sí, un montón, ¿no? El virus de inmunodeficiencia humana, tenemos el herpes, el coronavirus, la influenza, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los virus que ustedes conocen. Pero también hay virus que afectan a otros animales. Hay virus que solamente van a afectar al perro, hay virus que solamente van a afectar al gato. ¿Ustedes tienen su perrito? Sí. ¿Sí? ¿Contra qué lo vacunan? El parvovirus. Contra el parvovirus. ¿Le da parvovirus al humano? Le da otros parvovirus, no le da el mismo. Contra el distemper. El distemper no da al humano, solo da cánidos y afénidos. Ah, contra la rabia también. La rabia sí da a los dos, Sí, ¿por sí, qué? sí. Pero ¿por qué se ha dicho que es bien específico? Porque la rabia justo tiene un punto de unión que es igualito en todo lo que son células nerviosas de mamíferos. Se puede, ya después toca hablar de la rabia y una clase específica de virus y todo eso, ¿no? Entonces tienen alta especificidad, ya sea por una especie o por un tipo de punto de unión o un tipo de receptor que sea específico. Por eso es que el coronavirus también le daba al perro y al gato, ¿no? Porque tenía un punto de unión similar, no porque algunos humanos parezcan perros o gatos, sino porque tenían un punto de unión similar. De la misma manera, existen virus que atacan a plantas, existen virus que atacan a invertebrados, existen virus que atacan a hongos, existen virus que atacan a protozoarios, hay virus específicos de amebas, y hay virus que atacan bacterias. Muy bien, los bacteriófagos. Entonces son virus altamente específicos. Nosotros tenemos un montón de bacteriófagos. Ahorita si agarramos y le hacemos un lavado intestinal al joven, le sacamos una cantidad de bacteriófagos enorme. De hecho, incluso ya se está hablando de un término, así como hay un microbioma, hay un viroma. Pero nosotros estamos cargados de virus. ¿Y por qué no nos da nada? Porque no es el punto de unión. El punto de unión no es una célula humana, es una célula bacteriana. Y de hecho esos viromas son importantes porque controlan las poblaciones también de nuestro microbioma. Es también relevante. Entonces, ¿qué pasa con estos bacteriófagos? Buscan un punto de unión,
de una bacteria. Buscan solamente bacterias. ¿Listo? Una vez que entra un bacteriófago en una bacteria, ¿qué va a pasar? Hace golpe de estado. Mete su ADN y dice, se hace lo que dice este ADN y punto. No, pero que yo me tenía que reproducir, te iba a ser una bacteria grande, hermosa, sana. ¿Qué me importa? Se hace lo que yo digo y punto. Y empieza a cambiar. Empieza a producir nuevas estructuras, pero que son virales. Y ya, muy bien. Vamos a construir virus. ¿Y ahora de dónde saco el material? De ti mismo, saca pues de tu bolsillo. Y no le queda otra y empieza a sacar de su bolsillo. Empieza a utilizar sus propias proteínas para generar las cápsides. Empieza a utilizar sus propios azúcares para generar otras estructuras. ¿Y de dónde saco el ADN? Usa tu ADN y empieza a utilizar su ADN. Pero el virus, al ser una partícula bastante sencilla, no tiene procesos de revisión, bueno, al menos no tiene procesos de revisión tan exhaustivos como tiene el ser humano y otras células que tienen procesos de seguridad donde se vuelve a chequear la cadena genética que salga igualita a la de la progenie, ¿no? A la del antigenio. Entonces, deberían salir todas las cadenas de ADN iguales, pero algunas, si se fijan, están saliendo mezcladas y algunas no tienen nada de virus. Entonces, hay algunas que salen con la cadena rojita, como ven acá. ¿Qué va a pasar? Va a salir y va a buscar otra bacteria y va a hacer el mismo proceso y va a seguir atacando. Ya, hasta ahí todo tranquilo. Pero hay algunos virus que se arman mal. Hay algunos que salen mitad a mitad. ¿Qué va a pasar con estos? No van a hacer nada, son inútiles. Y estos van a llegar a otra célula y van a llevar esta carga, pero no es una carga viral, es un ADN bacteriano. Y pueden llevar, de manera natural puede ocurrir esto, es una lotería. Puede ser que a esta bacteria le toque un nuevo material genético. Y en vez de morir, de pasar por el proceso lítico que genera el virus, va a pasar por un proceso en el cual se está integrando nuevo material y le está generando nuevas características. De hecho, esto incluso se planteó para uno de los métodos de vacunación que se iba a considerar. Y actualmente es base de lo que sería lo denominado la terapia génica, donde se considera que se puede utilizar virus que sintéticamente se desagreguen genes o material genético, cadenas de ADN, que puedan reparar algunos defectos, algunos problemas en personas que ya están pues, desarrolladas. De repente se puede curar algunas enfermedades genéticas de esa manera, como que simplemente te inyecta un virus y el virus que es específico va a buscar las células donde debería haber el problema y va a colocar la secuencia genética que se necesita. Entonces ustedes cuando buscan terapia génica o uso de virus, tienen por el proceso de transcripción. ¿No? Ahí está el proceso de transcripción. Requieren de ese virus para ese cambio. Entonces tenemos el segundo proceso, transcripción. Y el tercer proceso, que quizás es el más conocido, el de conjugación. En el de conjugación tenemos dos células, no está muerta, no es virus, lo otro, no. Son dos células, dos bacterias, que van a pasar por un proceso de compartición de material genético, directamente. Entonces, hay una célula que le llamamos F positivo, que es la que va a ir donando. Y tiene una estructura, dos en realidad que me interesan. Una estructura es un material extracromosómico. Tiene algo más de ADN especial. El plásmido, correcto. Tiene un plásmido, ahí está pintado en verde. ¿Listo? Esta célula resulta que es una célula bastante generosa, porque no se quiere quedar solita con el plásmido, quiere pasárselo a algo.
Entonces necesita una segunda estructura. ¿Esa colita cómo se llama? Pili sexual. Es el pili sexual, ¿no? El pili. No es una vecina, es un pili. El pili actúa básicamente como un puente. Entonces, este pili va a buscar, bueno, esta célula va a buscar una célula receptora, una célula que quiere ese material. O incluso el proceso es al revés. Hay hay bacterias que buscan a células que poseen el pili para copiarse un plásmido, a veces sin una especificidad determinada. Entonces ocurre lo que se llama el alargamiento celular. Se establece el puente por el pili y este plásmido se duplica. Bueno, este está de todas formas duplicado y se le pasa una copia. Empieza a pasarse una copia. De la F positiva a la F negativa. Le pasa una copia del plásmido. Y este plásmido, como tiene material genético, tiene funciones. Tiene algunas, de repente, rutas metabólicas nuevas. De repente tengo una bacteria que antes no podía utilizar la lactosa, ahora sí va a poder. O también puede tener resistencia a antibióticos, que es muchas veces de lo que se habla. De repente, antes esta célula era sensible a la amoxicilina. Ahora resulta que después de que su amiga le ha pasado el plagio por ahí, le ha pasado su plásmido, se ha vuelto resistente a la amoxicilina. Entonces, esto de compartición. ¿Listo? Y eso también ocurre muchas veces con células patógenas y células de la microbiota. Nuestras células de la microbiota pueden estar bastante adaptadas o ser selectivamente resistentes a determinados antibióticos. ¿Por qué? Porque resulta que hay muchas personas que hacen automedicación, ¿no? Ahorita no les voy a preguntar, porque por lo menos el 80% de este salón, si les pregunto, me van a decir que sí han tomado pastillas, han tomado medicamentos sin que nadie les haya recetado, ¿no? Y específicamente hay algún medicamento, algún antibiótico que usualmente consumen. Su amoxicilina, ya digamos. Que sí es uno de los más comunes, ¿no? Digamos que tenemos acá una persona, no vamos a señalar a nadie. Ya. Entonces, que cada vez que le da algo, sí, la amoxicilina religiosamente, y tiene un cajón de amoxicilina. Ahí empieza a tomar, a tomar, a tomar. De hecho, sí. Pero, ¿qué pasa con su microbiota? La destruye. La destruye a los sensibles a la amoxicilina. Y se adapta también. Pero disimuladamente también estás haciendo un proceso de selección. Estás eliminando a los que son sensibles a la amoxicilina. ¿Y quiénes se quedan? Se van a quedar los que son resistentes. Pero son parte de mi microbiota, son no violentos. Correcto, está bien. Son resistentes a la amoxicilina porque te la tomas cada rato como que fueran caramelos. Y van a estar ahí tranquilos y felices con amoxicilina. Llega la amoxicilina, les da igual, ¿no? Agarran y se enjabonan con ella, ¿no? Ya. Pero ¿qué tal si entra un patógeno que sí es sensible a la amoxicilina? De repente, por ahí tienes un estafilococo que es sensible a la amoxicilina, que entra a destrozar todo, pero está a punto de tener contacto. Hace conjugación con una bacteria de la flora que sea sensible, y si le pasa esta origen de resistencia, no le va a hacer nada. Ya se vuelve resistente a la amoxicilina y también patógeno. Entonces tú que todo el tiempo te tomabas para toda amoxicilina, no te va a servir esta vez para nada. Solamente hablando de un solo medicamento, ¿no? De un solo antibiótico. Ahora, esto lo vemos de un hito a un hito. Ya todos, entonces puede ser como un plásmido, pero si no es amoxicilina ya no podría tener opción. No funciona así. ¿Puede tener más de un plásmido? Sí. Hay una micrografía que no sé dónde se me ha perdido, porque sí la llegué a encontrar, donde se ve una bacteria muy común en estas situaciones, que es Pseudomonas aeruginosa, que tenía como 20 plásmidos en su interior. O sea, tenía de todo el mundo. Es como hay una docente que habla de las pseudomonas con un término bastante específico. Es la prostituta de las bacterias. Con quien sea encuentra, con quien sea hace conjugación. Es como que coleccionara plásmidos. Empieza a recoger.
Una pseudomonas aeruginosa de la tierra. En realidad, acá afuera, donde ustedes saben jugar acá en el pasto, podemos recoger las pseudomonas. Sí hay en la tierra. Podemos sembrarla en una plantita. Y si revisamos, vemos que es sensible a casi todo, a todos los antibióticos. Pero tiene la capacidad de hacer conjugación con otras bacterias. O sea, es bien sociable. Con quien sea encuentro, empieza a conjugar. Y cuando estas empiezan a llegar a zonas hospitalarias, empieza a hacer conjugación con todas las bacterias que ya han hecho resistencia. Entonces rápidamente se vuelve resistente a otros antibióticos. De lo que inicialmente era bastante inocente, que no le pasaba nada, ahora se vuelve peligrosa porque es resistente a todo, incluso a colistina en algunos casos. Por ahí tenía una fotografía donde había un antibiograma donde se veía Pseudomonas aeruginosa y todo decía resistente, resistente, resistente. Más de 20 antibióticos le habían puesto, todavía colistina estaba ahí. Y ya si es de colistina ya no sé qué le hacemos, creo que ya lo cambiamos nomás al paciente. Claro, se les escapa, ¿qué hacemos? Muy bien. En este dibujo vemos el plagio de los 3 procesos de intercambio genético horizontal. Si encuentra el ADN así de una célula muerta y lo integra, ¿qué cosa es? Transformación. Si se encuentra con un virus y el virus le transfiere ese material, Transducción. Muy bien. Y si es, bueno, ahí no le ha hecho el pili, estaban muy pegados. Eso sería conjugación, ¿no? Porque interviene un plasma. Correcto. ¿Qué tenemos sesión? Creo que ya terminó. 50. Ya es hora, ¿no? Sí. Ya rápidamente vamos a mencionar esto, los métodos de cuantificación bacteriana. ¿Cómo sabemos que las bacterias se han reproducido? Uno, por unidades formadoras de colonias, que ya lo hemos visto, ¿no? Por cantidad de unidades formadoras de colonias, dependiendo del método que se haya utilizado. Ahí están las unidades formadoras de colonias. Rápido lo voy a avanzar, porque ya estamos sobre la hora. 2, puede ser por métodos indirectos, por ejemplo, el número más probable, turbidez, producción de gas, que ya nos va definiendo crecimiento. No lo voy a explicar mayormente porque, bueno, en realidad ustedes no utilizan mucho este método. Ahí está la tabla de número más probable, donde hay una cuantificación por estimación estadística. Puede ser por reducción de colorantes también. ¿Por qué? Las bacterias tienen algunas capacidades de eliminar los colorantes. Entonces, yo puedo tener acá una sustancia sin bacterias y si es que tiene bacterias rápidamente va a perder el color y se va a bajar la tonalidad. Dependiendo del tiempo que demora en perder el color, yo puedo decir la cantidad de bacterias que tenía. En este caso es una muestra de leche, ¿no? Y es un método que usualmente se utiliza en la leche para determinar la calidad que tiene. Gasolina y otros métodos más, selección de tintes. Y otro por densidad óptica. Este quizás lo han visto ya en bioquímica, donde se habla de transmitancia y absorbancia, ¿no? Virtual. Virtualmente, ya, virtual. Ni eso. Entonces, mientras más partículas hayan, menos luz llega al otro lado. Y eso es lo que se mide. ¿No? Es decir, tenemos acá, no hay nada. Absorbancia, cero. Está limpio. Empieza a haber más partículas. Entonces la absorbancia empieza a aumentar, empieza a absorber más luz. Y eso es un método también para cuantificación. Y por último, por citometría. Por citometría de flujo hacemos pasar a las células por una especie de capilar, un tubito muy delgadito donde pasan de una en una y se va haciendo el recuento. Estos van pasando rápidamente y un láser, una luz va emitiendo y va haciendo el recuento según donde de todas formas, eso se ha visto muchas veces para células eucariotas, pero también se hace para procariotas, es más eficiente para eso. Así como por conteo por conductividad eléctrica. De la misma manera, se hace pasar por un sensor de manera individual y se hace el conteo. Sabe exactamente cuántas partículas. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes.
Ninguna. ¿Dónde sería quiz? Vamos a Aprobar. decir. Ay, sí, sí. This is bacteria and this is DNA. We're going to put them together, make a super fast GMO, and see what this DNA does. Vayan hoy. First, we take a little bit of DNA and add it to the bacteria. Quick note, this